¿qué es la psicoterapia para mí, ¿no? ¿Y por qué hablamos de una psicoterapia integradora, ¿no? Yo digo que la psicoterapia es un proceso de autodefinición, de ayuda a la autodefinición, porque toda la vida es un proceso de autodefinición, sin duda ninguna, ¿sí? La cuestión es cómo nos hemos ido autodefiniendo a lo largo de nuestras vidas. Nos podemos haber ido autodefiniendo de una manera constructiva, positiva y funcional, o destructiva, autodestructiva o disfuncional, ¿no? Y estas son las personas que normalmente vienen a un proceso de psicoterapia. Pero cuando yo digo que la psicoterapia es un proceso de ayuda a la autodefinición, es porque esto es un principio importante que nos tiene que guiar en este camino, ¿sí? Y es un poco lo que quiero ir adornando con mi exposición, ¿no? Porque entonces esto nos tiene que guiar para que todas nuestras intervenciones sean intervenciones que ayuden a este proceso de autodefinición. Lo que es diferente de una relación psicoterapéutica a otro tipo de relaciones, de amistad, o la relación que tenemos con un cura, los que sean religiosos, ¿verdad?, es que lo que aquí hacemos está estratégicamente pensado para despertar, promover este proceso de autodefinición. ¿Vale? Como no sé de qué corrientes venís cada uno, pero yo creo que prácticamente todos participamos de estos principios, ¿no? De que este proceso de autodefinición se va realizando en nuestras relaciones interpersonales. Y en las relaciones interpersonales, en los vínculos interpersonales, esencialmente en los vínculos tempranos con el cuidador primario, los cuidadores primarios, ¿no? Cuando este proceso de co-construcción se ha producido de una manera positiva, nos hemos ido definiendo positiva y constructivamente, ¿no? Yo miro mucho ahora, tengo un artículo que os invitaría a leer, que es hago una analogía entre la psicoterapia como ir de pesca, ¿no? ¿Lo habéis leído ese artículo? ¿Sí? Porque aquí estamos observando cómo se ha organizado la experiencia, y la experiencia empieza a organizarse en base a los esquemas nucleares, a los esquemas organizadores que se producen desde los primeros instantes de la vida. Estos esquemas organizadores son los que a partir de entonces van a actuar como filtros, por un lado, que seleccionan a qué aspectos de la realidad prestamos atención, ¿sí?, pero también esquemas en los que encaja la información nueva. Sí, por ejemplo, si un niño ha tenido una experiencia de abandono temprano, llama y no responde, o llama y le agreden, aquí hay una experiencia inicial de abandono. Y eso, en la medida que sea una experiencia de una intensidad y de una cronicidad determinada, va a promover una huella neuronal, una red neuronal de experiencia, ¿no?, que comporta una serie de conductas asociadas, de experiencia fisiológica, de respuestas emocionales y más adelante en la vida también de un sistema de creencias acerca de la vida. Y yo digo que esto se puede también llamar un estado del yo, porque el estado del yo es propiamente el estado del yo que se genera ante un estímulo que evoca una reacción y una forma de sentir y de actuar, ¿no? ¿Por qué entonces estamos hablando también de esto? ¿Por qué hablo de esto, no? Yo digo que sí son las relaciones las que nos ayudan a madurar y ayudan también a madurar nuestros procesos neuronales, nuestras estructuras neuronales. También son las relaciones los que dañan ese desarrollo. Así que, ¿por qué la relación terapéutica es terapéutica? Porque ofrece el antídoto de lo que estuvo mal hecho en otras relaciones. El antídoto. Entonces, una de las cosas que podríamos mirar para hacer el diagnóstico de nuestro
paciente, a mí me gusta llamarle paciente, que somos humanistas, lo de cliente me parece un poco mercantilista, así que yo le voy a llamar paciente, exprofeso. Porque paciente no significa que sea inferior, significa que es el que sufre, nada más. El paciente es el que sufre. Eso tampoco quiere decir que el terapeuta no sufra, pero en principio está en una mejor condición para proveer de un contexto que pueda facilitar esa curación a la persona que viene que sufre, ¿no? Entonces, ¿por qué la relación terapéutica es terapéutica? Porque da ese antídoto. Entonces tendríamos que mirar qué tipo de relaciones ha tenido nuestro paciente, ¿no? Y eso es un aspecto diagnóstico importante. Porque si ha tenido un tipo de relaciones sobrecontroladoras, por ejemplo, lo que tendremos que proporcionar en la psicoterapia es el antídoto de esto. Más espacio, para que se pueda autodefinir de una manera más libre, ¿no? Si ha tenido un tipo de relaciones demasiado laxas o abandónicas, entonces el antídoto tendrá que ser una relación terapéutica más estructurante, ¿no? Entonces estos aspectos tenemos que tenerlos en cuenta, ¿no? En cualquier caso, una de las habilidades básicas y primeras que tenemos que adquirir en nuestro desarrollo es la regulación emocional. Y la regulación emocional empieza siendo una regulación interpersonal. Y continúa siendo toda nuestra vida una regulación interpersonal, pero mucho más determinante en los primeros años, ¿no? Una heterorregulación. Porque el bebé no es capaz de calmarse. Necesita de alguien que posea esos conocimientos, esas habilidades, esa intuición de lo que pasa en el mundo interno del niño para ofrecer una respuesta adecuada y discriminatoria de cada una de las necesidades diferentes. Entonces ese niño puede ir adquiriendo una estructura interna, identificando el significado de las distintas señales, de las distintas sensaciones corporales, asociándolas con una acción determinada hacia el mundo externo y una reacción que anticipa y un estado de satisfacción o insatisfacción si está mal hecho. Y esto es lo que va construyendo estos primeros engramas neuronales, ¿no? Pero bueno, yo dije que no quería hablar hoy pero propiamente de estos aspectos más neurobiológicos, pero sí que quería hablar un poco de los principios de una psicoterapia integradora. ¿Y por qué integradora? Porque el objetivo último que pretendemos en una psicoterapia profunda es la integración del yo. En este proceso de sobreadaptación, muchas veces hemos tenido que renunciar a aspectos de nosotros mismos para adaptarnos a lo que quieren, lo que se espera o lo que se exige de nosotros, ¿no? Y estos aspectos de nuestra propia experiencia, en función de lo inadecuado que sea el parentamiento, van a quedar marginados, apartados, o en casos más extremos, fragmentados de nuestra consciencia. O sea, ¿cuál es el objetivo que pretendemos? La integración del yo, de manera que la persona pueda sentirse, y enfatizo la palabra sentirse, físicamente, biológicamente y psicológicamente como un yo unificado, aunque pueda tener diferentes aspectos a usar en diferentes contextos, pero con un sentido integrado del yo, ¿no? Bueno, este tendría que ser un primer principio, ¿no? Lo que buscamos en una psicoterapia es la integración. ¿Y por qué condición pasa la integración? Si he estado hablando cómo estos aspectos de la experiencia se pueden ir fragmentando, marginando, apartando o rechazando, el proceso de integración tiene que ver con la reintegración de estos aspectos que hemos ido apartando, ¿no? O sea, todo pasa por facilitar en nuestro paciente
el contacto con su propia experiencia. El contacto. Tengamos esto como principio. ¿Qué buscamos? Formas y fórmulas, a veces técnicas. Pero a mí no me gusta mucho hablar de las técnicas, pero a veces técnicas también, para ayudar al paciente a entrar en contacto con sus procesos intrapsíquicos. Bien. Y cuando hablo también de procesos intrapsíquicos, hablo de todo el mundo de fenómenos que forma parte de los procesos intrapsíquicos en la persona. Las sensaciones físicas, los gestos, pero también los pensamientos, las creencias, las fantasías. A veces nos olvidamos de las fantasías, pero las fantasías forman parte de todo un mundo de vida psicológica. Las conductas propiamente. Todos estos procesos pueden estar integrados y a veces pueden estar fragmentados y disociados en sí mismos también, ¿no? Hay personas que vamos a encontrar que nos pueden hablar de una cosa horrorosa, de un abuso, y nos lo hablan de una forma muy intelectual, como si no sintieran nada. Y esto es un indicador de que hay aspectos de la experiencia fenomenológica que están disociados, que están fragmentados. ¿Bien? Mantengamos esta idea del contacto, de la idea de que toda intervención tiene que estar diseñada para facilitar este contacto interno, ¿no? Entonces, hablemos de estos principios, ¿no? Un primer principio. Yo defiendo, como siguiendo a Ron Kurz, una psicoterapia no violenta. ¿Y qué es una psicoterapia no violenta? Es una psicoterapia que no impone los significados al paciente. No impone contenidos al paciente. No impone nada por no imponer. Ofrece un marco, que es distinto. Ofrece una dirección, pero no una imposición de los significados, sino cómo crear una base segura para explorar estos significados. Y para que estos significados a veces cobren forma, o sea, emerjan, ¿no? Y en la mayor parte de las veces, o en última instancia, que haya una resignificación de la historia que el paciente se cuenta a sí mismo. O sea, al final de un proceso de psicoterapia, la persona ha de poder contarse una historia diferente sobre sí mismo, la vida y los demás, ¿no? Entonces pensemos en esto también, es un principio importante, ¿no? No imponemos significados, pero nos interesamos en cuáles son los significados que la experiencia tiene para la persona. Y esto ya marca un... Yo estoy hablando de principios porque de los principios emergen nuestras intervenciones. Si los principios los tenemos claros, nuestras intervenciones serán consistentes con esos principios. Si yo veo mover un hombro a un paciente, puedo decir, ¿estás dudando? O puedo hacer una intervención muy diferente. Puedo decir, observo que tu hombro, cuando dices esto o hablas de esto, se levanta. Hazlo. Y déjate observar. Déjate ver qué pasa cuando tú haces esto. ¿Qué está expresando esto? Son intervenciones muy diferentes. Nos interesamos en los significados. A veces una palabra puede decir, ¿qué quieres decir cuando dices esto? Y no imponemos el significado, pero nos interesamos en la peculiaridad de ese significado. Otro principio podría ser el de la importancia de la presencia terapéutica, ¿no? ¿Qué es la presencia terapéutica? Es estar descentrados de nuestra propia experiencia para estar esencialmente centrados en la experiencia del otro, en una actitud de presencia, o sea, de ser testigos, acompañantes, con compasión, acompañantes con compasión.
compasión es acompañar al otro en su propio sufrimiento, ¿no? Para mí, yo soy un defensor de que nosotros no curamos. Nosotros facilitamos, creamos las condiciones para que el sistema organísmico, psicobiológico de la persona pueda volver a poner en marcha la capacidad de curación, de autocuración que en sí mismo tiene. El organismo está programado para sanarse, para crecer, para desarrollarse. Si eso se ha estancado es porque ha habido procesos durante el crecimiento y la maduración de la persona que han frenado, que han inhibido esto. Y esta inhibición pasa porque las personas se hayan enquistado en su funcionamiento más en un sistema de supervivencia que en un sistema de crecimiento. Cuando hablo de esto, sí me estoy refiriendo a estas dos grandes ramas de nuestra activación simpática, autónoma. La simpática para la defensa, la huida, o en los casos más extremos la parálisis, o el crecimiento y el desarrollo. Una paraliza a la otra. Si nuestra activación simpática de supervivencia está activa, nuestros sistemas de crecimiento, y eso incluye desde la multiplicación celular hasta la digestión, hasta el sueño, se frena. Por esto sabemos los que trabajáis en el ámbito escolar, y todos porque hemos pasado por experiencias de enseñanza, que cuando tenemos miedo no podemos aprender, porque estamos en la defensa. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque una primera condición de la relación terapéutica es ofrecer y crear un espacio de seguridad. Y es en este espacio, en la construcción de este espacio de seguridad, que podemos ir construyendo un nuevo marco, donde la persona y el sistema de funcionamiento de la persona deje de estar en una actitud de defensa hacia el mundo exterior, para poder ponerse en una actitud de presencia en la propia experiencia. Pero no va a poder hacer esto un paciente si todavía nos percibe como potencialmente dañinos, críticos, juzgadores, si todavía está transfiriendo materiales masivos de sus experiencias previas en otras relaciones de dependencia, ¿verdad? Sé que esta es la primera cosa importante, la más importante. ¿Cómo podemos ir trabajando con el sistema de defensas o el sistema de regulación, de autorregulación, para que pueda aflojarse y la persona deje de estar así con nosotros, con el mundo en general, para poder ponerse así, para poder mirarse hacia adentro? Entonces usaremos la presencia terapéutica y la relación terapéutica como un espacio, como orientada a la construcción de, yo llamo, una burbuja curativa, porque realmente se crea un estado de la mente entre dos personas diferentes que facilita esa curación. Pero cuando hablamos también de la presencia es un estado activo, muy activo. Y yo aspiro a hacer una psicoterapia lo más simple posible. Por eso a veces no me gustan los procedimientos demasiado cargados de técnicas. Porque esa es una aspiración, no digo que lo haga, pero es mi aspiración. Cómo con la intervención más simple y más mínima podamos conseguir el máximo resultado. Así que estamos escuchando, como el pescador, ¿no? Está mirando. No sabemos qué hay debajo, sabemos que hay algo debajo, hay vida debajo, pero no la vemos. A veces vemos indicios, ¿no? Como describo en este artículo, el buen pescador es el que sabe cuándo tirar. El buen terapeuta sabe cuándo tirar. Así que estamos observando, escuchando el material.
Y claro, dependiendo de nuestro mapa de la conducta, de nuestra concepción, unos vamos a tirar en un sitio y otros vamos a tirar en otro sitio. ¿Quién puede decir dónde es mejor tirar? Cada uno va a decir cosas diferentes. Pero donde veamos cosas significativas. Y estos aspectos significativos a veces puede ser una reacción emocional, a veces puede ser una expresión verbal. El otro día alguien decía una expresión, a ver si lo recuerdo, se olvida de mí. Decía una clienta que tenía aquí, se olvida de mí. Claro, a medida que tenemos esta perspectiva de la historia del paciente, ¿cómo vamos conectando, no? Estaba describiendo lo que le pasaba con su pareja actual. Que en el día de vacaciones, en el día de huelga, le había dicho que no iba a trabajar, se había creado la expectativa de que iban a comer juntos, y media hora antes de la hora de la comida dice, voy a comer con fulano. Y esto provocó toda una reacción inmensa en la persona, ¿no? En la mujer. Claro, yo sé que tiene una experiencia temprana, a los 3 años, de haber sido dejada por los padres, que vivían en un país extranjero, con una cuidadora, y en ese episodio de haber sido dejada, tiene un abuso sexual. Así que la experiencia de abandono, de que se olvidan, la conecta directamente. Hoy se va. No se va propiamente, el marido no se va. Va a comer con otro, pero la vivencia es se olvida de mí. Quiero decir con esto que a veces ponemos el énfasis en una expresión verbal, se olvida de mí, y señalamos esto. Déjate resonar con eso. Se olvidan de mí. Y observa qué pasa en ti cuando resuenas con esto. A veces puede ser una frase, a veces puede ser una reacción física, a veces puede ser un suspiro, un gesto. ¿De acuerdo? Estaba hablando de cómo esta presencia terapéutica es una presencia activa. En esta presencia terapéutica yo hablo de, estamos creando una actitud de estar en un estado de mindfulness, de atención, de conciencia plena. Y también educamos al paciente a estar en un estado de mindfulness, de conciencia plena en su experiencia. Entonces estamos eligiendo cuidadosamente cuándo intervenimos. Y yo digo, si yo no sé cuándo intervenir, si no sé cómo intervenir, no intervengo. No intervengo activamente. O sea, no intervengo manifiestamente, más precisamente. Estoy interviniendo. Estamos interviniendo todo el rato. Eligiendo, escuchando, buscando estos aspectos organizadores de la experiencia, ¿no? Y cuando hablo de estos aspectos organizadores de la experiencia, estoy poniendo el énfasis en observar tanto el proceso, el esquema que está debajo de todo lo que la persona cuenta, tanto o más como el contenido, ¿no? ¿Qué está organizando? ¿Cuál es el aspecto unificador? El esquema que está debajo de esto, ¿no? En este artículo digo, por ejemplo, el caso de una paciente que también está refiriendo cómo se siente paralizada, y ella usa esta palabra, paralizada. Y no es una palabra neutra, porque la parálisis es una respuesta extrema de supervivencia, de mucho miedo. Así que estamos escuchando, todas las palabras tienen un significado muy importante. Es decir, me quedo como paralizada ante determinadas personas. Incluso me quedo paralizada el otro día cuando llamaba por 5ª vez a Vodafone para dar de baja un teléfono, y con la secretaria me quedaba paralizada. Y estamos escuchando esto. Y según nuestro mapa, el mapa de cada uno podrá poner una visión en una cosa, no en otra, ¿no? Pero yo le dije, déjame que te devuelva esto que escucho de una manera un poco diferente. Lo que escucho, o lo que me llega, es como
si tú estás protestando a alguna persona significativa en algún momento de tu vida y como respuesta obtienes una respuesta frustrante, humillante o amenazante, ¿qué hago con esto? Primero, describo el esquema que organiza la experiencia. Protesto y la respuesta que recibo contiene daño. Y lo hago expresamente en un lenguaje bastante vago, ¿verdad? ¿Me habéis escuchado? Bastante vago. ¿Por qué? Lo hago expresamente en un lenguaje vago, deliberadamente decidido, porque quiero ofrecer un gran marco de observación para la persona. Y yo sé que con este tipo de lenguaje, el cerebro de la persona empieza a hacer asociaciones. Y ofrezco un marco bastante amplio para que su cerebro encuentre las experiencias que son referentes y digamos que están en la raíz de esta experiencia. Uso como metáfora que es como ofrecer un marco al cerebro del cliente por el que pueda mirar y activar una red neurológica, ¿no? Así que, como respuesta viene un recuerdo de estar a los 5 años en la cocina de casa protestando a su padre y el padre riéndose de ella. ¿Vale? Bueno, estaba señalando con esto un poco y diciendo cómo estamos observando activamente y observando qué aspectos de la experiencia del paciente, ¿no? ¿Y qué ofrecemos? Ofrecemos una intervención que sirva a la persona para facilitar el contacto con la experiencia, más profundo. ¿Vale? Esto implica para nosotros, para el terapeuta, y en esta actitud de presencia, el desarrollar nuestra capacidad de metarreflexión. Esta es una de las preocupaciones que yo tengo cuando enseño. La metarreflexión implica estar involucrados en esa relación interpersonal, pero a la vez poder estar por encima, observando lo que está pasando. Observando lo que está pasando en nosotros, observando lo que está pasando en el otro y observando cuáles son los impactos que la experiencia del otro está evocando en mí. En mi mundo de sensaciones, en mi mundo de emociones, en mis fantasías. Incluso qué aspectos teóricos está despertando en mí. Porque todo esto forma parte de mi propio mapa. ¿Qué viene, no? ¿Cómo me explico yo esto, no? Así que esta es una habilidad importante en la presencia terapéutica también. Esta capacidad de meta-observarnos. Y por esto también me parece importante el hablar de estos principios, ¿no? Porque necesitamos desarrollar este aspecto también. Otro principio que me parece importante y consistente con lo que estoy diciendo es el de aceptar que la experiencia es la que es. No es ni mala ni buena. No debía ser de una forma o de otra forma. Una persona llega, un paciente llega, y llega como se ha ido construyendo en la vida. Y tiene experiencias que acepta y tiene experiencias que va a rechazar. Y son las que son. Y no somos nadie para definirlas de ninguna manera como correctas o incorrectas. Y esto lo pongo en el campo de los principios, porque es un principio, no es una intervención, es una actitud. Y esta actitud tiene que conformar en nosotros una actitud de estar curiosos, sanamente curiosos, terapéuticamente curiosos, para ser capaces de estar presentes en esa experiencia, sin definirla, sin negarla, pero ofrecer un cauce para que pueda emerger, desarrollarse, ¿no? La experiencia es lo que es. Y también este principio ha de marcar para nosotros
la capacidad de aceptar la incertidumbre. La vida es un proceso, la psicoterapia es un proceso y la experiencia es un proceso. Y como proceso sabemos por dónde empezamos, por dónde entramos, pero no sabemos a dónde vamos. Acompañamos. Incluso a veces cuando no entendemos lo que está pasando, acompañamos. Mañana me volverás a oír algunas cosas de estas, pero ¿sí? ¿De acuerdo? Claro, esto es todo un reto para nosotros como seres humanos, ¿verdad? Porque nuestro cerebro, entre otras cosas, está diseñado para predecir. Queremos predecir. Y también está diseñado para obtener resultados. Y de esto hablaré dentro de un momento. Queremos predecir lo que a veces no es predecible. Y el mundo experiencial de cada persona es impredecible. Puede ser predecible en el sentido que hay estos esquemas que han organizado la experiencia. Y la personalidad es un gran esquema organizador, que precisamente tiene como función ayudarnos a predecir, a saber qué hacer, cómo presentarnos, ¿no? Pero a la vez, cuando se ha rigidificado, es constrictivo de la experiencia. Y nosotros queremos facilitar un proceso de emergencia de la experiencia. Es distinto. Así que hemos de desarrollar esa capacidad de tolerar la incertidumbre, de no saber qué está pasando y de permanecer hasta que podamos acompañar en eso, ¿no? Otro principio que digo es que si estamos haciendo o pretendiendo una psicoterapia integradora, vamos a ver cómo lo que fue disociado solo puede integrarse siendo asociado. Lo que fue disociado ha de ser asociado. Y claro, las personas, muy particularmente las personas que tienen experiencias traumáticas dolorosas, niegan su experiencia. Se separan del cuerpo, no quieren sentir y no quieren estar en el cuerpo, porque sentir y estar en el cuerpo es recordar. Así que aquí hay un dilema técnico, ético. ¿Cuánto vamos a aceptar eso? ¿Cuánto vamos a buscar la forma? No creo que sea propiamente un dilema ético. Es más un dilema metodológico. ¿Cómo? ¿Cuánto y cómo? ¿Cuánto y cómo vamos a hacer dosificar nuestras intervenciones para que la persona pueda ir afrontando, mirando esas experiencias de dolor en una manera que pueda ser tolerable para él? Digo propiamente tolerable porque nuestro cerebro, para reorganizarse, y esto es lo que queremos, necesita enfrentarse a niveles de estrés. Necesita enfrentarse a niveles de estrés. Esa es la primera cosa. Porque si estamos demasiado cómodos, no vamos a cambiar. Así que tenemos que aumentar el nivel de estrés, pero lo suficiente y lo tolerable para que pueda funcionar nuestro cerebro. Si se desborda, si se sobreestimula, va a pasar, esto es tema más técnico, de un estado en el que puede reorganizar esa experiencia. Se bloquea. Y aquí entonces también me gusta hablar, viene a pie, pero yo estoy usando mucho, sabéis, las técnicas de neuroprocesamiento, brain spotting fundamentalmente. ¿Qué es neuroprocesamiento? Tiene que ver con todo esto que he estado diciendo ahora, ¿no? Con la capacidad de poner, primero de crear esta atmósfera y de poner al paciente en una disposición mental capaz de observar su experiencia. Así que vamos a instruir este aspecto observador, el aspecto del
yo observador sobre el yo experiencia, sin confundirse con ella. ¿Y qué es neuroprocesamiento? La capacidad de poder ver la experiencia tal y como es, tal y como fue organizada a través de la historia, para poder permitir que esos procesos traumáticos, y lo traumático es todo lo que se ha quedado fijado en una etapa del desarrollo, se ha quedado, y hago este gesto porque se ha quedado fijado, se ha quedado encapsulado, se ha quedado frenado, que esos procesos traumáticos, esas experiencias fijadas, puedan volver a emerger, puedan desarrollarse, emerger, desarrollarse, completarse y acabarse. Y cuando pueden acabarse, la experiencia se reorganiza de una manera nueva y diferente. Esto es como yo defino lo que es neuroprocesamiento. Poder ver en esta actitud de conciencia dual, en MDR hablan de conciencia dual, otros están hablando de mindfulness, pero es esto, poner a la persona en el yo observador, que tiene que ver con estimular y activar esta área prefrontal del cerebro, que es un área de integración de otras áreas del cerebro y del cuerpo, de información, y también es un área en la que reside nuestra capacidad o la capacidad de la mente de observarse a sí misma. Es un proceso de metareflexión también, de metacognición. Permitir que la experiencia emerja tal y como es, insisto en esto, tal y como es, dentro de este cauce que ofrece la presencia terapéutica, para que se desarrolle, se complete y se acabe. Decía antes también que a veces vamos a necesitar, dependiendo de la fragilidad del paciente y de los recursos del paciente, ser más interventivos o menos en la terapia. Hay personas a las que tendremos que ayudar a mantener esa información más limitada, porque son personas que tienen más fragilidad en el yo, y otros con los que podremos trabajar con un marco más amplio, menos intervencionista, ¿no? La relación terapéutica es en sí mismo el recurso más importante de la terapia. No hay ninguna técnica que funcione fuera de esa relación terapéutica, entre otras cosas por lo que expliqué al principio. Si el paciente todavía nos está percibiendo como un objeto de agresión, de amenaza, de juicio, sus sistemas van a estar puestos en la defensa. Fijaros que esto tiene todas las implicaciones que queramos, ¿no? Pero la implicación más importante es que las defensas del paciente son una respuesta a nosotros y al mundo. A nosotros bien porque nos confunde, o bien porque estamos haciendo cosas sutiles que activan esas defensas. Cuando podemos enseñar al paciente a diferenciar la relación terapéutica como una relación nueva de los aspectos transferenciales que están viniendo de relaciones pasadas, entonces el paciente sí podrá ponerse en ese estado de poder mirar su experiencia interna, ¿no? Otro principio que me parece importante es no querer nada de nuestros pacientes. Algunos ya me habéis escuchado esto más veces. No querer nada de nuestros pacientes. El otro día me discutía a alguien esto, ¿no? Pero tengo que explicarlo, porque no querer nada significa no desearle el bien, no hacer cosas para que pueda producirse un proceso de cambio. Significa no desear nosotros el cambio. Esto es distinto. Yo no necesito que mi paciente cambie. No lo necesito. Lo deseo, lo busco y hago cosas para que esto ocurra. Pero no lo necesito. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque este proceso de sobreadaptación ha tenido que ver con la captación sutil, y a veces no tan sutil, de los deseos del otro de que yo sea diferente.
¿no? Y esto se está produciendo a un nivel inconsciente continuamente en las relaciones. Sobre todo las personas que han vivido en ambientes, en relaciones muy abusivas, traumatizantes, tienen una capacidad especial para estar oliendo los deseos del otro. Así que estamos delante del paciente, de una actitud de presencia, en una actitud que yo digo, con la mente del principiante. El budismo zen habla de esto, de estar en la mente del principiante. Freud ya hablaba de esta actitud. La mente del principiante, digo, no es la mente del ignorante. La mente del principiante es el de la persona que puede estar ante la realidad sin preconcepciones acerca de la realidad y por eso puede observar más aspectos de la realidad. ¿Es claro? Entonces, no queramos nada del paciente, creemos ese marco para que pueda autodefinirse a su manera y con seguridad, pero no porque nosotros deseamos, porque si no vamos a empujar la terapia. Y la buena terapia, la terapia profunda, dice Yalom, no estoy interesado en la terapia efectiva, estoy interesado en la terapia real. Porque si queremos una terapia efectiva hay cosas que funcionan muy bien, aparentemente. Uno se muerde las uñas y le aplicamos unos cuantos electroshocks en los dedos y se acabó, ¿no? Es efectivo, pero no real. Otra cosa, te hace gracia eso. ¿Sí? Sí, los electroshocks. Claro, te pegas unos cuantos latigazos, ya está. ¿Mm? Otra cosa que me parece importante como principio. El cerebro trabaja con hechos. O sea, los elementos, los contenidos que están en el cerebro del paciente, para su cerebro son hechos. Y esto también tiene otras implicaciones. Nosotros no somos testigos de la historia del paciente. No sabemos si lo que nos dice que le pasó, le pasó. No lo sabemos, no estuvimos allí. Claro que muchos pacientes dicen, esto me pasó, es verdad que me abusaron. No lo sabemos. No podemos confirmar la experiencia antigua del paciente. Más que podemos hacer es confirmar la experiencia que está mostrando delante de nosotros. Validarla. Más que confirmarla, validarla. Y un paso más, normalizarla. Porque el normalizarla quiere decir, bueno, cómo la persona ha organizado la experiencia en la manera que la ha organizado para protegerse de algo que podía ser amenazador. Y en algún momento de su vida, eso fue lo mejor que pudo hacer. Eso es normalizar. Pero voy a esto, que para el paciente, sus percepciones, sus emociones, sus fantasías, sus sensaciones son hechos. No hay diferencia entre si ocurrieron o fueron estimulados por algo verídico o no. Cómo lo percibe y funciona con eso como un hecho. Y con esto quiero decir cara a nosotros como actitud y como principio que cuanta más amplio es nuestro mapa de la realidad, más podemos facilitar que esa experiencia del paciente emerja. Los pacientes están oliendo continuamente de qué es capaz este terapeuta y de qué no es capaz. ¿Puedo contar que fui abusado? No. ¿Puedo decir esto? No puedo decirlo. Esto se está produciendo continuamente. O si tiene una hipótesis. Hay pacientes que han leído libros, ¿no? Del trauma transpersonal. Hay pacientes que han leído libros sobre las vidas pasadas. Hay pacientes que... Y tienen estas concepciones. Yo no sé si es verdad o no es verdad. Y tampoco me preocupa mucho. Personalmente lo acepto, pero no me preocupa mucho. Lo único que a mí me preocupa es que esto entra en el campo de las posibilidades. Porque si entra en el campo de las posibilidades, la experiencia va a emerger.
Los seres humanos somos organismos. Un organismo es un sistema hecho de partes, de órganos. Y el organismo vive en otro sistema, la familia. Y la familia vive en otro sistema, la cultura. Y la cultura vive en otro sistema, la hipercultura. Y está el sistema de los ancestros. ¿Sí está? Todos esos son campos de influencia. ¿Veis? Ahora, una sistémica va a mirar la realidad de una manera, un analista transaccional la mira de otro, una terapeuta corporal la mira de otro. ¿Cuál es la verdad? Probablemente todas tienen un poco, pero ninguna todo, ¿no? Pues te digo, cuanto más amplio es nuestro mapa, y sabiendo que el mapa no es el territorio es mucho más grande que el mapa. Pero los buenos mapas nos ayudan a movernos mejor por los territorios, ¿no? Así que tenemos nuestros mapas ahí detrás para rastrear la experiencia del paciente sin imponerla. Pero muchas veces lo que podemos hacer, y aquí vamos a buscar estas intervenciones estratégicas, es proponer marcos. Digo, proponer marcos en la forma y en la fórmula que dejen todo el espacio para el paciente, para adherirse, adscribirse o tirarlo. Y tiene que estar exactamente igual de bien para nosotros. Eso sigue facilitando ese proceso de autodefinición. ¿Se entiende lo que digo? Porque no sé si a veces puedo hablar un poco abstracto, ¿se entiende? Perfectamente. Otra cosa en la que estoy escribiendo y quiero poner una presentación es: confiemos en la sabiduría de nuestro cerebro profundo. Estoy leyendo autores como Pansek y otros neurocientíficos, Damasio y esta gente, ¿no? Nuestro cerebro tiene miles de años de evolución. Y todo esto que vivimos, que está en el mundo de lo inconsciente, de los reflejos, es sabiduría milenaria. Así que sí tenemos este principio. Claro, las personas hemos sido educadas en un marco donde buscamos, las respuestas las tiene el otro. Vienen al terapeuta a que me aconseje, voy al médico a que me diga cómo curarme, y voy al profesor que es el que sabe, y el papá y la mamá son los que saben, y ahora está el tipo aquí sentado diciendo que es el que sabe, ¿no? Así que estamos educados en un sistema donde buscamos las cosas de fuera, las respuestas de fuera, y las respuestas están dentro. Y esto marca también otra línea de nuestras intervenciones: cómo ayudar y orientar al paciente a que se escuche profundamente, a que se pregunte a sí mismo, a que empiece a escuchar esos aspectos enterrados, esa sabiduría profunda. Es así como vamos a desarrollar también, a estimular en el paciente que vuelva a reconectarse con el mundo de sus sensaciones sutiles, a desarrollar su brújula, ¿no? Nos movemos bien en el mundo cuando tenemos una brújula que consultamos y un buen radar que nos dice qué obstáculos o qué cosas hay, ¿no? Si tenemos las dos cosas vamos bien. Si tenemos dos órganos que funcionan como dos radares hacia afuera, no vamos bien. O si tenemos dos órganos que son dos brújulas y no nos enteramos de lo que pasa afuera, tampoco vamos bien, ¿no? Así que el contacto externo acompaña al contacto interno y viceversa. Ya estoy acabando, ¿eh? Digo, otro principio es cómo hacer para fomentar el contraste de las experiencias. Resulta que tenemos a un paciente aquí ahora que está, en el mejor de los casos, le hemos ayudado a contactar con el dolor que no quiere contactar, con su sufrimiento, con su historia, con sus recuerdos, y está sufriendo. Y la cosa importante e interesante es que ahora está sufriendo acompañado. Y esto es muy diferente, significativamente diferente.
Desde la perspectiva neurológica, sabemos cómo los recuerdos traumáticos están escindidos, incomunicados, viven en almacenes de memoria fragmentados, no conectados. Aunque todo nuestro organismo y nuestro cerebro es una red interconectada, a veces las áreas de experiencia están muy lejos, ¿no? Así que, ¿cómo hacer para poner en el ámbito de lo consciente la conciencia de que ahora estoy recordando, estoy sufriendo y estoy hablando de cómo nadie me atendía, de cómo me ignoraban, de cómo me maltrataban, en la presencia de alguien que me está escuchando, me está tratando amablemente, me está viendo importante? Y trabajar es poner esto en la conciencia. Es una experiencia realmente reparadora. Porque muchas veces, muchas de estas personas no han tenido simultáneamente, la experiencia de dolor junto con la experiencia de confort. Tienen una o tienen la otra y se olvidan. ¿De acuerdo? Esto es una intervención neurológica. Poder poner en la conciencia. Ambas están ocurriendo ahora, al mismo tiempo, en el mismo cuerpo, en el mismo organismo, en la misma identidad, y empiezan a conectarse. Hay un neurobiólogo, que es Hebb, que dice: las neuronas que se disparan juntas se conectan juntas. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos así. Estamos activando dos sistemas neurológicos y fomentando la conciencia de que están simultáneamente ocurriendo a la vez. Y esto es una forma de que lo que se dispara junto se conecte junto. Y esto es algo nuevo para muchos de estos pacientes, de nuestros pacientes. ¿Se entiende este principio? Nada más, básicamente esto es un poco lo que quería ilustrar, partiendo de qué necesitamos crear en la terapia para facilitar este proceso de autodefinición y para facilitar también la puesta en marcha de los sistemas de autocuración natural. Entonces, cuando creamos esto, el cerebro vuelve a ponerse, vuelve a usar sus recursos, los recursos que ya tiene, y a veces tenemos que facilitar algún recurso externo también, ¿no? Pero hay muchos recursos en la historia de la persona, muchas capacidades que, si ponemos a la persona en este nivel de activación en el que puede tolerar, mirar su experiencia, estar en contacto con ella, poder completarla, para poder reorganizarse. Muchos de los pacientes dicen: bueno, es que vengo aquí y se remueve mucho y salgo removido. Claro, ¿cómo si no se puede cambiar algo? Si tú tienes una charca fangosa con todo el lodo ahí puesto y no le tocas nunca, no cambia. Sí que es verdad que tenemos que remover de una manera estratégica para que eso se pueda volver a asentar de otra manera nueva, ¿no? Esta es la finalidad. Remover por remover tampoco hace nada.